una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de IDA. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y una vida con propósito para juntos estar mejor. Algunos consideran que la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento en relación a la persona de Cristo se conoce como la kenosis, la cual se refiere al hecho de que cuando Cristo descendió desde su posición en el cielo, Él debió, digámoslo así, vaciarse o despojarse de su deidad
para poder venir a la tierra. Bien, el día de hoy, de la mano del apóstol Pablo, vamos a verificar la veracidad de esta declaración doctrinal. Y para ello vamos a estudiar cuáles son los 7 pasos de la humillación a la que Cristo se sometió al pasar desde la gloria de estar a la derecha de Dios Padre hasta llegar a la humillación de la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenido a este estudio bíblico de tu iglesia Dios Admirable. Quien te habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de poder estar contigo durante este tiempo para poder compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando ese pasaje que está al principio del capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ir desde el verso 5 al verso 8 y este estudio de hoy lo hemos titulado La mente de Cristo, la humanidad. Te pido por favor que reportes tu sintonía, desde dónde nos estás viendo. Si nos ves a través de Facebook o YouTube, te pido dejes tu comentario y nos digas desde dónde nos estás viendo. Te pido también que primero llames a los seres queridos que están allí contigo en tu casa o que no están en tu casa pero tienes acceso a ellos. Diles que el estudio bíblico de Dios Admirable ya ha comenzado. Diles que va a ser supremamente impactante esto que hoy estaremos estudiando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchas verdades reveladas en la palabra de Dios. También te pido que si nos ves en Facebook o en YouTube, compartas este estudio bíblico en tu muro, si es en Facebook, o si es en YouTube, que compartas el enlace de este estudio bíblico a través de WhatsApp o a través de cualquier otro medio que tengas. Y sobre todo, que nos dejes tus comentarios. También te pido que te suscribas a Dios Admirable, ya sea en Facebook o en YouTube. Le des like a este estudio bíblico y te conviertas en un multiplicador de lo que Dios está enseñándote a ti hoy para que Dios pueda enseñárselo a otras personas. También te pido que al final de este estudio bíblico o durante el desarrollo de este estudio bíblico nos dejes tus inquietudes, nos dejes tus preguntas, todo lo que tengas a bien opinar y reportar reportar en los comentarios de este estudio bíblico, por favor hazlo. Bien, cada estudio bíblico lo comenzamos con una oración para que Dios dirija lo que vamos a hacer. Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte a través de este estudio bíblico. Te pido por favor que lo que hoy vamos a hacer, Padre amado, pueda ser agradable para ti y seas tú, Señor, quien pueda tocar los corazones de otros a través de este material que hemos preparado, Señor, y que vamos a llevar adelante a través de estos medios digitales. Alabo y bendigo tu santo nombre y te doy gracias por poder servirte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya comenzó el estudio bíblico de Dios Admirable. Te pido por favor que compartas este estudio bíblico, que nos dejes tus comentarios y que ojalá pueda ser de bendición para tu vida. Bien. Vamos a comenzar compartiendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando y luego vamos a leer una serie de preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. Pero antes de leer esa porción de la palabra, vamos a leer algunos comentarios que ya nos dejaron en el estudio bíblico anterior. Y voy a comenzar leyendo la plataforma YouTube. Víctor Lloris dice: buenas tardes hermano Malvin, sea bienvenido a nuestra casa, preparándonos ya para ver y oír el estudio bíblico. Elsa y Víctor estaban juntos viéndonos la semana pasada. Guido José Maldonado dice: buenas y bienvenidas tardes hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír y ver el estudio bíblico de Filipenses. Dios te bendiga, Guido, sé que estás junto a tu familia. Erlinda dice: buenas tardes mi amado hermano y siervo del Señor, Dios te siga capacitando para enseñarnos a nosotros. Amén, Erlinda, Dios te bendiga.
Vemos aquí también el comentario que nos dejó Rebeca, todo esto en YouTube. Dice: buenas tardes, hermano Malvin, bendiciones para ti y tu familia. Ya estamos conectados contigo, mi esposo y yo, para aprender más del estudio bíblico. Dios te bendiga, Rebeca. Gracias a Dios porque estén juntos en familia aprendiendo de la palabra de Dios. Eglis Rojas dice: buenas tardes, hermano, en escucha activa. Amén. Gracias a Eglis por acompañarnos. También en la plataforma Facebook tenemos que la hermana Carmen Rosa Rubio Bencomo dice: buenas tardes, hermano Malvin. Bendiciones para todos en esta tarde de estudio bíblico. Amén. Gracias a Dios. Isidro Antonio Rubio Bencomo dice: saludos, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos en la familia Rubio Herrera desde Valencia. Bendiciones para todos. Y finalmente Blanca Piña dice: buenas noches, hermano. Muchos saludos y bendiciones. Son los comentarios que nos dejaron la semana pasada. Le invito a que deje su comentario y la semana próxima, al principio del estudio bíblico, estaremos también leyendo lo que usted tuvo a bien escribirnos. Bien, vamos entonces ahora a proceder con la lectura de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. La porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, dije que estaba en Filipenses 2, del 5 al 8, y hemos titulado La mente de Cristo, la humanidad. Y dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. También tenemos una serie de preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. Dicen así las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. La primera: ¿a qué se refiere la kenosis? ¿Y por qué algunos la consideran la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento? 2. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿se despojó a sí mismo de su deidad? Pregunta número 2. La tercera: diga, ¿cuál es la voluntad de Dios para el creyente? La cuarta pregunta es: mencione cuáles son los 7 pasos que él recorrió, que Cristo recorrió en su descenso o en su humillación. La pregunta número 5 dice: ¿qué riesgo corría Cristo si dejaba su posición en el cielo para venir a la tierra? La sexta es: ¿acaso Cristo manifestó pena o pesar por tener que dejar el cielo para descender a la tierra? Y la última pregunta es: ¿de qué se vació, de qué se despojó el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Usted me va a responder estas preguntas a través de WhatsApp por este número que le estoy dejando aquí abajo a la derecha, o lo puede hacer en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Bien. Hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, continuamos en el capítulo 2, el estudio de esta epístola en el capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo otra vez el verso 5 que acabamos estudiando la semana pasada, que fue hasta donde llegamos en nuestro estudio anterior, y que comienza un párrafo, una sección que hemos titulado La mente de Cristo, la humanidad. Voy a colocar acá de una vez ese verso 5 para que lo leamos juntos. Y dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A partir de este verso 5, hemos llegado a lo que se conoce como la gran declaración teológica de las Sagradas Escrituras. Algunos la consideran la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento relativa a la persona de Cristo, y es conocida como la kenosis, que se refiere al hecho de vaciarse. Eso es lo que traduce este término. Este pasaje dejará claro, o dejará muy en claro, que
Y de hecho lo vamos a explicar a través de este estudio, que Cristo no se vació a sí mismo de su deidad. Quiero dejar eso claro desde el comienzo de este estudio bíblico. De ninguna manera Cristo se despojó de su deidad. Estos versos que siguen a continuación nos presentarán lo que hemos llamado 7 pasos de la humillación a la que Cristo se sometió. Quisiera bosquejar los aspectos de la magnitud, o quisiera ejemplificar los aspectos de la magnitud de lo que dicen estos 7 versículos. Quisiera explicar cuán elevada era la posición que Cristo tenía y cuán baja la posición a la que voluntariamente llegó. La inmensa distancia en años luz, y esto lo comento porque las dimensiones del espacio concebidas por el hombre para entender la distancia exageradamente grande o distancias exageradamente grandes son nada comparadas con la enorme distancia que Jesucristo recorrió. Así que vamos a considerar entonces los 7 pasos que Él recorrió en ese descenso, en su humillación. Y luego vamos a ver, no hoy, pero sí más adelante, los 7 pasos hacia el ascenso que constituyen la exaltación de Cristo. Tenemos entonces, en primer lugar, su humillación, la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Luego tendremos y hablaremos en detalle del sentir de Dios. Y es el sentir de Dios el Padre, el de ensalzar, el de exaltar al Señor Jesucristo. Esto lo comentamos la semana pasada, pero quiero reforzarlo, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Si usted quiere saber hoy, allí donde usted se encuentra, qué es lo que usted puede hacer para estar colocado en o alineado con la voluntad de Dios, le diré lo siguiente. Y lo comento porque si es que usted está quizá pensando en ir a algún lugar o hacer esto o hacer aquello o generar una cosa u otra o trabajar de una manera u de otra para alinearse con la voluntad de Dios, déjeme decirle que no importa lo que haga, es supremamente importante que recuerde esto que le voy a comentar, pero que lo recuerde muy bien. Y se lo voy a colocar acá en pantalla para que no le quede duda. Usted, si quiere saber lo que es estar en la voluntad de Dios, usted debe tener presente que ya que el propósito de Dios el Padre es el de exaltar a Jesucristo, yo creo firmemente que esa es precisamente la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Si la voluntad del Padre es exaltar a Cristo, usted debe exaltar a Cristo, pues esa es la voluntad de Dios para el creyente. Si usted quiere colocarse en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, usted debe exaltar a Jesucristo. Tenemos que exaltar a Cristo donde quiera que nos encontremos y en todo lo que hagamos. Debemos ser uno con el Padre en este propósito máximo y final, que es la exaltación del Señor Jesucristo. Y vamos a observar entonces el primer paso que Jesucristo tomó, aunque hoy no tengamos tiempo para considerarlo en profundidad. Ese primer paso al descender tuvo lugar cuando dejó la gloria del cielo. Él descendió más y más hasta la tierra, recorriendo esa enorme distancia
incalculable distancia para nosotros, humanamente hablando, hasta llegar exactamente al lugar en que nosotros nos encontramos. El comprender lo que el Señor realmente hizo por nosotros se sitúa totalmente fuera, pero muchísimo más allá de nuestra comprensión humana. Leamos entonces el verso 6, el cual dice lo siguiente: quien siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, a qué aferrarse. Cuando Cristo estaba a la derecha del Dios Padre, no se estaba aferrando a su elevada posición. De hecho, no había ningún peligro, no había ningún riesgo de que Él perdiera su lugar en la divinidad a causa alguna o por causa alguna. Digamos, por alguna falta suya o de parte suya, o debido a la capacidad o la ambición de algún adversario o de algún rival. El hecho es que Él no había llegado a ese lugar desde otra posición, digamos, porque hubiera sido ascendido o por meritocracia o por nepotismo. Escúcheme bien, Él era Dios. Esa posición le pertenecía, era de Él por ser Dios. Tampoco dejó el cielo de mala gana. En ningún momento manifestó pena o pesar por tener que dejar ese lugar, por tener que descender a la tierra. Él descendió a la tierra con alegría. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 2, que Él emprendió el camino a la cruz por el gozo que le esperaba. Lo coloco acá para que lo podamos leer juntos. Dice así Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. En Hebreos 10:7 quedaron registradas estas palabras suyas. Las coloco aquí para ustedes. Dice: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así que fue evidente que vino a esta tierra con alegría. Él no dejó en el cielo algo que quería retener cuando vino a este mundo. Digamos, Él no dejó allá ningún asunto pendiente. Ahora consideremos el segundo paso hacia la humillación. Leamos el verso 7 de este capítulo segundo de Filipenses. No sin antes recordar que ese primer paso fue dejar la gloria en el cielo. Vamos a ver ahora el segundo paso en ese trayecto, en ese recorrido hacia su humillación. Leamos el verso 7 de este capítulo 2. Y dice así: sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aquí dice, se despojó a sí mismo, es decir, que se vació, que proviene, o este término proviene de la palabra griega keno. Bien, la teoría de la kenosis deriva su nombre de esta palabra, keno. Cristo se vacía a sí mismo. La pregunta clave aquí entonces es, ¿de qué se vació Él? Algunos dicen que se despojó de su deidad. Los gnósticos de los primeros tiempos fueron los precursores de esta teoría. Ellos expusieron la primera herejía de que Él se vació a sí mismo de su deidad, que la deidad de hecho entró en Él en el momento de su bautismo.
y que le dejó en la cruz. Bueno, permítame decirle que esta teoría no está de ninguna manera confirmada en ninguna parte de la Santa Biblia. Él sí se despojó de algo, de hecho la Biblia lo afirma aquí, pero de ninguna manera fue de su deidad de lo que él se despojó, puesto que él era totalmente Dios cuando se encontraba reinclinado e impotente en el seno de María. Incluso en aquellos momentos podría haber ordenado a la existencia del universo con solo hablar, con solo su voz. ¿Por qué? Porque él era Dios. Nunca hubo un momento, escúcheme bien, nunca hubo un solo momento en que él no fuera Dios. El apóstol Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 1, versos 1, 3 y luego en el 14, lo siguiente, y lo voy a parafrasear para juntar todas estas porciones de la Biblia. El apóstol Juan dijo acá: todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vivimos su gloria como del Hijo unigénito del Padre. Entonces, la pregunta que cabe aquí es: ¿de qué se vació el Señor cuando vino a la tierra? Pues personalmente creo que Él se despojó de las prerrogativas, o sea, de los privilegios que le conferían el ser Dios, de los privilegios, de las prerrogativas de la deidad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones asumidas voluntariamente por él mismo. En todo tiempo y momento continuó siendo Dios, y no fue menos Dios por ser un hombre. Sin embargo, se despojó de esos privilegios de la deidad. Los pocos pastores y hombres sabios del Oriente, incluso la multitud de ángeles, constituyeron una concurrencia escasa cuando él llegó a la tierra. No tenía que haber estado esa multitud, sino que todo el universo debía haber estado allí. Todas las criaturas inteligentes de Dios tendrían que haber estado allí presentes. La jerarquía de Roma tendría que haber estado allí. No solo tendrían que haber estado allí unos pocos sabios del este, debían haber venido los del oeste, los del norte, los del sur, y el templo de Jerusalén debería haber estado vacío en aquel día. Todos debían haber estado en Belén, pero ninguno de ellos fue a concurrir al nacimiento del Señor. Ahora, ¿por qué no los obligó él a venir? Porque él había dejado a un lado sus prerrogativas de deidad, sus privilegios de deidad. Estaba dispuesto a nacer en un sucio y maloliente establo o pesebre, y no en el limpio y adornado pesebre que se ve en las obras y postales de Navidad. Él estaba dispuesto a criarse hasta la edad adulta en un pueblo pobre llamado Nazaret. Estaba dispuesto a ser un carpintero desconocido. Él podía haber tenido la nube de gloria del Antiguo Testamento acompañándole todo el tiempo, pero no la tuvo. No tuvo una aureola sobre su cabeza, como vemos en algunos cuadros que se han pintado sobre él. Y de hecho, Judas tuvo que besarle la noche en la que lo traicionó para que la multitud pudiera comprobar cuál de los hombres era el que habían ido a capturar. Él no se destacó entre los otros hombres por alguna clase de luz interior o porque alguna gloria le rodeara. Él era un simple ser humano, pero él era Dios, manifestado sí en un cuerpo humano, de manera que él solo había dejado de lado
sus prerrogativas de deidad, sus privilegios de deidad. Ahora, alguien quizá me pregunte, hey Malvin, ¿y tú estás seguro de eso que estás diciendo? Bueno, creo que puedo estar totalmente seguro y puedo incluso demostrárselo. Permítame y le explico. Cuando Cristo había finalizado su ministerio, usted recordará que Él se reunió con los suyos, con los que le seguían, en la última noche. Y allí dirigió una hermosa oración a su Padre Celestial. Nos estamos refiriendo a esa oración del Señor que se menciona en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Escuchemos algo o una pequeña parte de lo que dijo en esa oración registrada en el verso 5 de ese capítulo 17. Leamos juntos esa porción. Y dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Observemos esto cuidadosamente. Él pidió que su gloria fuera restaurada. Él no pidió que su deidad fuera restaurada, porque Él nunca había dejado de ser Dios, nunca había dejado su deidad. Pero ahora que estaba por regresar al cielo, estaba pidiendo que su gloria, su luminosa gloria, que de hecho era una prerrogativa, un privilegio de la deidad, le fuera restaurada. Fue evidente que se había despojado de ella. Por ello dice aquí en Filipenses 2, 6 y 7, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, el tercer paso dado por Cristo en su dirección a su humillación, en dirección a su humillación, fue el siguiente: tomó forma de siervo. Este es el tercer paso. Él tomó forma de siervo. Jesús vino a este mundo como un siervo. Él trabajó como un carpintero. Supongo que, y voy a elucubrar un poco, si usted hubiera vivido en la ciudad de Nazaret en aquellos días, podía haber ido a encargarle algún trabajo de reparación de su casa. Él hubiera acudido y le habría reparado una puerta, algún gabinete, una mesa, una silla. Es que Él tomó la forma y la naturaleza de un siervo, de alguien que daba servicio. Podía haber nacido en el palacio de César allá en Roma, porque Él era un rey. Pero nunca reclamó ese título durante aquellos primeros años. En realidad no lo hizo sino hasta que entró en Jerusalén en la llamada entrada triunfal. O sea que Él vino a esta tierra como un obrero, como un hombre humilde. No solo se humilló a sí mismo para convertirse en un ser humano, sino que también vino a integrarse en el grupo formado por la mayoría de las personas. La gente común y corriente. Él fue como uno más de todos nosotros. El profeta Isaías escribió en capítulo 11, verso 10, que Cristo vendría como la raíz de Isaí. En el pasado, yo personalmente me he preguntado, ¿por qué Isaías no lo llamó la raíz de David? Y presentando o preparando este estudio, creo haberme topado con la respuesta. Se las voy a comentar muy rápidamente. Veamos. Cuando Jesús nació, María, quien era de la línea de descendencia de David, de hecho José también estaba en la línea de descendencia de David, por la otra ruta genealógica, ella era una campesina. Eran personas humildes viviendo en una población pobre y no judía llamada Nazaret. Entonces, no estaba Jesús en la línea genealógica de David. Bien, no hay duda de que el rey David fue un rey ungido, pero su padre, Isaí, era un agricultor de Belén, y es por ello que de esta manera su genealogía retrocede
o había retrocedido al lugar de un campesino que era Isaí. Es por esto que nuestro Señor nació en una familia de campesinos. Sin duda alguna, como dice este versículo, Él tomó la forma de un siervo, de un servidor humilde. Veamos ahora el cuarto paso hacia su humillación. Pues Él se hizo semejante a los hombres. Ese es el cuarto paso. Él se hizo semejante a los hombres. Por mucho tiempo esta afirmación no me impresionó mucho. ¿Por qué? Pues después de todo, yo soy un hombre y me agrada ser un hombre. No me siento mal por ser un hombre. De hecho, me siento orgulloso de ser un hombre. Y no puedo ver esto de ser hombre como una humillación. Opino que existe incluso cierta dignidad en ser un hombre, un ser humano. Y creo hasta que eso es maravilloso. ¿Cómo puede entonces ser humillante, ser semejante a los hombres? Él fue un hombre aquí en la tierra. Él solo vino aquí para redimir a la humanidad. Digamos, no solo para redimir a la humanidad, sino para revelar a Dios ante la humanidad. Entonces, Él no solo vino aquí para redimirnos, sino para revelar a Dios ante la humanidad. La gran importancia de esto radica en que nosotros ahora conocemos algo acerca de Dios. No sabemos mucho, excepto lo que Él, el Señor Jesucristo, nos dijo cuando Él estuvo aquí, en la tierra, y se convirtió en un hombre, y nos enseñó muchísimo acerca de Dios. Y de la única manera en que usted, mi querido amigo, mi querido hermano, puede conocer a Dios, es por medio del Señor Jesucristo, quien de hecho es nada más y nada menos que Dios. Esta anécdota que le voy a contar a continuación ilustra un poco esto que le estoy diciendo. Cierta niña fue enviada a dormir a su cuarto. Su madre le dijo que se acostara en su cama, que apagara la luz y que se durmiera. Pero ella, la niña, comenzó a llorar y a llamar a su mamá. Esta le preguntó: ¿qué es lo que te pasa, hija? La niña le contestó: yo quiero tener a alguien aquí conmigo. No quiero estar sola. Y la madre le respondió: Dios está aquí contigo. No te sientas sola. Por un momento la niña se quedó callada y luego le dijo: pero mamá, quiero tener a alguien con un rostro. Y mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor Jesucristo es de hecho Dios con un rostro. ¿Qué tal? Pues sí, Él dijo en cuanto a sí mismo: yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Bueno, yo conozco algo acerca del pan y también sé algo acerca del agua, y ahora sé algo acerca de Él también. Él dice, por ejemplo, yo soy la puerta. Ahora, Él no solamente arreglaba puertas como carpintero que era, sino que Él era la puerta. Él dice: yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. Conocemos algo acerca de la vid, el árbol de la uva. También conocemos algo más. Él dice: yo soy la vida y yo soy el camino. Estas palabras nos dicen mucho acerca de Él y acerca de quién es Él. Él vino para revelarnos a Dios, para mostrarnos a Dios, para hacernos conocer a Dios de primera mano. Permítame ilustrar esto de otra manera, también sencilla, pero creo que le puede dar una idea. Creemos que en todas partes hay hormigas. Por lo menos yo he tenido la bendición de vivir en varios países del mundo y visitar otros tantos más. Y a donde quiera que he ido, hay hormigas. En alguna zona, cuando es invierno o hay muchas lluvias, parece que las hormigas desaparecieran. Uno pensaría que están todas muertas debido al frío o a las inundaciones. Pero a pasar el tiempo, cuando el agua se seca y la nieve se derrite, las hormigas todavía siguen allí con vida, aunque no están tan activas
como lo estaban durante el verano. Pero de pronto, cuando cambia el tiempo, aparecen por todas partes. Cuando uno menos lo piensa, aparecen las hormigas en una casa y se meten en el azúcar, se meten en el pan, se meten en las cosas dulces. Les gusta ir a donde está el agua y la única forma de librarse de una plaga de hormigas es haciendo uso de insecticidas. Ahora, imagine que una familia, su familia, mi familia, cualquier familia, tiene una casa en el campo o en la playa. Y cuando van de vacaciones, digamos 1 o 2 veces al año, tienen que poner insecticidas para que, las hormigas no vengan a la casa. Con un poco de imaginación podemos pensar que quizá las hormigas se reúnen para analizar la situación, pensando que los dueños de la casa las detestan y que por tal motivo las quieren destruir. Tienen la evidencia de que muchas de sus compañeras quizá han muerto, pero quizá el dueño de la casa en realidad no odia a las hormigas. Ese no es su problema. Quizá dejaría que las hormigas vinieran cuando quisieran. Si este hombre pudiera comunicarse con ellas, podría decirles algo como que, miren, permanezcan fuera de mi casa, dejen tranquila el azúcar, el pan y el agua dentro de la casa y yo voy a ponerles un poco de azúcar y agua por ahí para que ustedes puedan entretenerse. Podría hacer eso y más, porque ese hombre en realidad no odia a las hormigas, pero ellas no lo saben. Ahora, ¿cómo podría este hombre comunicarse con las hormigas? Bueno, supongo que este hombre imaginen que él pudiera convertirse en una hormiga, llegar a una de ellas, comunicarse con ellas en el idioma de las hormigas y dar a conocer así el mensaje que tiene para ellas. Si él pudiera convertirse en una hormiga, es evidente que, teniendo en cuenta la posición que este hombre ocupa, que es el dueño de la casa, el rebajarse a una posición de hormiga sería para este hombre una experiencia sencillamente humillante. Pero, mi estimado amigo, mi estimado hermano, el que este hombre se convierta en una hormiga no es nada comparado con lo que el Señor Jesucristo hizo cuando dejó su gloria en el cielo y vino aquí a este mundo y se convirtió en un hombre. Así, Él asumió nuestra humanidad y fue hecho semejante a los hombres. Esto fue una auténtica humillación para Él, para Dios. Para considerar el quinto paso a la humillación, a su humillación, leamos el verso 8 de este segundo capítulo de Filipenses. Imagino que usted, al terminar este estudio, va a estar pensando, wow, imagínense lo que tuvo que hacer Dios de su gloria a la derecha de Dios, venir y convertirse en un ser humano. Quizás usted piense en la hormiga. Bien, sigamos avanzando con el verso 8 del capítulo 2 de Filipenses. Lo leo acá para usted. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el quinto paso, permítanme, el quinto paso se encuentra en la primera parte de este verso. Permítanme aquí. Se encuentra en la primera parte de este verso y está en la frase que quiere decir, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay muchos de nosotros que hemos sido humillados por otra persona, que ha dicho o hecho algo que era humillante para nosotros. Pero observemos que él se humilló a sí mismo y eso resulta lo más difícil de hacer. A veces hemos pasado por experiencias que nos han humillado frente a otras personas, pero en esos casos nosotros no nos hemos humillado a nosotros mismos. Fueron quizá las circunstancias u otra persona la que nos ha humillado. En el caso del Señor, Él se humilló a sí mismo.
lo cual fue completamente diferente. Llegamos ahora entonces, después de considerar este quinto paso, que es cuando Él se humilla a sí mismo, al sexto paso en su recorrido a la humillación. Y se encuentra en la segunda parte de este verso que hemos leído. Se encuentra justo en la frase que dice, se hizo obediente hasta la muerte. Ese sería el sexto paso, se hizo obediente hasta la muerte. La muerte es un evento humillante, no es algo natural. A veces en un funeral, alguien bien intencionado comenta a los parientes del difunto, quizá para animarles, que el fallecido tiene un buen aspecto. Quizás algunos dicen, míralo, quedó igualito. No entiendo por qué es un motivo de consuelo pensar que alguien tiene un aspecto natural en su lecho de muerte. Dios no creó al hombre para morir, eso es una realidad. El ser humano muere a causa del pecado, a causa de su transgresión. La muerte entró en el mundo por la transgresión de un hombre, y ese fue Adán. Y la muerte se transmitió a todos los hombres. Así que la muerte no es natural, porque Dios no creó al ser humano para que pasara por la experiencia de la muerte. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, fue un poco diferente a todos nosotros. Usted y yo hemos venido al mundo para vivir. Perdón. Sinceramente hablando, yo no deseo morir. De hecho, quiero vivir. Algunos de nosotros hemos llegado a la parte más fructífera de nuestras vidas, de nuestras carreras, de nuestros ministerios, y queremos vivir mientras el Señor lo permita. Pero el caso es que el Señor Jesucristo fue diferente. Él nació aquí en la tierra para morir. Él vino a morir, vino a este mundo para morir. Él no tenía que morir. Pero como dijo Pablo en este verso 8, Él fue obediente. Y obediente hasta la muerte. Y de hecho se entregó voluntariamente. En el caso de nosotros mismos, en algún momento tendremos que morir. Pero no lo deseamos, o al menos yo no lo deseo. El caso es que, aunque Él no tenía que morir, Él sí deseaba hacerlo. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Pues para salvarnos a usted y a mí. Si depositamos nuestra confianza en Él, esto fue precisamente lo que Él dijo en Juan 10, 15, 17 y 18. Lo voy a colocar acá para que lo leamos. Dijo, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas, por eso el Padre que me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. El séptimo y último paso de la humillación de Cristo se encuentra en la última frase de este verso 8 que dice, y muerte de cruz. No solo fue Él obediente hasta la muerte, sino que sufrió la muerte de cruz. Esta clase de muerte causaría un impacto mayor en nuestra conciencia que si dijéramos que Cristo murió en una cámara de gas, ahorcado en una silla eléctrica, como quieran. La muerte en la cruz era una muerte ejemplar, era una muerte vergonzosa. Entonces, Él vino de la gloria más elevada y llegó hasta el lugar más bajo de la humillación. ¿Por qué lo hizo? Volvamos por un momento a la palabra por los demás. ¿Se recuerdan que la estudiamos en el estudio anterior? Recordemos el pasaje que está en Filipenses 2:4, el cual dice lo siguiente. Dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Él dejó toda su gloria y descendió a esta tierra. Se convirtió en un hombre,
y sufrió la muerte de un criminal por otros, es decir, por usted y por mí. Y gracias a Dios por ello. Esta es pues, mi estimado amigo, mi estimado hermano, la mente de Jesucristo, la forma en la que Jesucristo piensa. Y quiero llamar su atención en torno a esto que les acabo de decir. Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo seguirá siendo Dios. Pero por un corto periodo de tiempo, humanamente hablando, Él dejó esa gloria que Él tenía a la derecha del Dios Padre. Y Él sufrió por un proceso de humillación. Primero recorrió una distancia enorme. Segundo, llegó a esta tierra de forma humilde. Él se hizo un siervo, un servidor. Él se humilló a sí mismo de forma voluntaria y lo hizo gozoso. Él no solamente murió, Él tenía que vivir porque era Dios, pero Él se sometió a la muerte, y a la muerte más humillante que puede haber o que podía haber en este momento. Y solo lo hizo con un propósito. Y ese propósito es darte a ti vida eterna. Tú y yo somos pecadores. Nuestra muerte era esa en la cruz. Toda esta humillación por la que Jesucristo pasó era una humillación para ti y para mí. Y Él simple y llanamente, voluntariamente decidió aceptar todo ese proceso de humillación, de descenso, para hacer que tú y yo pudiéramos ser salvos y tener vida no solo en abundancia, sino eternamente. Y para eso solo hay dos cosas que tú tendrías que hacer. Para no solamente hacer que sea en vano esa humillación, para no hacer que sea en vano esa humillación por la cual Jesucristo pasó, sino para disfrutar del beneficio que Dios te ha regalado al tomar tu lugar en ese proceso de humillación. Y es reconocer que eres un pecador, reconocer que has fallado. Al reconocerlo, tienes que arrepentirte. Y al arrepentirte, solo hay una cosa que debes hacer, y es aceptar que Jesucristo en la muerte de la cruz murió por ti, y al morir por ti te perdonó por tus pecados y te regaló la vida eterna. ¿Quieres hacer eso en esta hora? Repite conmigo esta sencilla oración. Bendito Dios, alabado y glorificado seas. Gracias por haber muerto por mí en el pecado. Gracias por tomar mi lugar en este proceso de humillación. Gracias por darme la oportunidad de arrepentirme. Me arrepiento por mis pecados y te acepto como mi único, verdadero y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y dame la vida eterna que tienes para mí. Gracias por tu humillación. Gracias porque tomaste mi lugar en ese proceso de humillación. Y gracias porque hoy me bendices con la vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta sencilla oración, eres una nueva persona. Hay fiesta en el cielo y eres un hijo de Dios. La gloria para Dios por eso. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. De nuevo, te pido que reportes, que escribas tus comentarios. Las preguntas que dejé al principio, todas las respuestas las he dado durante este estudio. Y alabo y bendigo a Dios porque nos has acompañado hasta este momento. Bien, voy a hacer una oración al final para dar gracias a Dios. Si hiciste esta oración, también voy a orar por ti. Gracias, Dios, te doy de todo corazón porque tú te humillaste en mi lugar, porque tú me diste la oportunidad de tener una vida eterna gracias a ese proceso de humillación que tú voluntariamente aceptaste, mi Señor Jesús. Te alabo y bendigo por eso. Ahora, Señor, te quiero dar gracias, Señor, por darme esa oportunidad de ser una nueva persona en ti. Te doy gracias por las personas que en esta tarde, noche o mañana, cuando vean este video, han hecho esta oración. Te alabo y bendigo por eso. También te quiero pedir por tu iglesia, Señor, por Dios admirable en Maracaibo,
por sus líderes, Señor, por sus miembros, por todos los que hemos creído en ti, que estamos por todo el mundo, por la oportunidad de poder servirte, Señor, por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros para que sean provistas, Señor. Alabo y bendigo tu santa mano, porque sé que tú provees, sé que tú proteges, sé que tú, Señor, guías, sé que tú sanas, Señor. Alabo y bendigo tu nombre por eso, Señor. Te quiero pedir para que podamos semana tras semana seguir llevando este estudio y que todo cuanto hagamos, Señor, sea agradable para ti y tú puedas bendecir nuestras acciones, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, que Dios le bendiga, que tenga una excelente semana y será hasta la semana próxima, donde vendremos ahora con los pasos contrarios a esta humillación, sino hasta la gloria del Señor Jesucristo, donde fue exaltado por el mismo Dios. Nos vemos y será hasta la semana próxima. Le habló Malvin Delgado. Que Dios le bendiga.